este momento vamos a llevar hasta sus hogares a través de la televisión el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 12 al 17, con el mensaje La iglesia mezclada con el mundo. Este es el tema de nuestro mensaje esta noche, la iglesia que se mezcló, que se amalgamó, que adulteró espiritualmente con el mundo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dichosos todos ustedes los que desde la televisión, en tu casa, en el hospital, aquí los que estamos presentes, podemos escuchar el libro y la enseñanza, el estudio, la reflexión del libro del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Y el alimento que el Espíritu Santo nos da a nuestro corazón, abriendo el libro de Apocalipsis, uno de los libros más difíciles que existen en la Biblia, bendice profundamente nuestra alma. Nos va a dar todavía un concepto y un gusto mucho más grande del futuro, de la eternidad, de saber que vamos de paso, que toda esta gente que ahorita estamos viendo, algún día no vamos a estar vivos. Todos, yo siempre que voy a un centro comercial, a Perisur, a Perinorte, al Estadio Azteca, cualquier lugar donde me encuentro, siempre digo, toda esta gente, estamos ahorita aquí vivos, unos gritan, otros tienen problemas de depresión, otros están contentos, todos los seres humanos tienen su mundo, pero todos algún día ya no vamos a estar aquí. Estamos solamente de paso, somos peregrinos, todos vamos a morir, todos los que estamos en este cuarto, en este salón, en este auditorio algún día, y en ese día entregaremos cuentas de todo lo que hicimos mientras estábamos en nuestro cuerpo, de la forma como gastaste tu vida, tu tiempo, tus recursos, los dones que Dios te dio, qué hiciste con ellos, y todo absolutamente repercutirá en la eternidad. Jesús continuamente insistió, he aquí, vengo pronto, mi recompensa conmigo. No desmayen, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se cansen de sembrar, no dejen de ser santos. Procuren ser hallados irreprensibles y sin mancha, en paz, cuando venga por ustedes, para que no sean avergonzados. Así que necesitamos cada día, cuando oímos el Apocalipsis y leemos el Apocalipsis, darnos cuenta que se vienen cosas terribles contra el planeta Tierra, terribles. Las películas de ciencia ficción han hablado que un meteoro, nunca en la Biblia va a ser terminada la Tierra por un meteoro. La Biblia nos dice en el quinto sello, en el sexto sello, perdón, que el sol se va a oscurecer, la luna se va a volver como de sangre, y las estrellas caerán del cielo como la higuera es sacudida de sus higos, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar, y el cielo se desvanecerá como un pergamino. O sea que todas estas estrellas van a ser meteoritos que van a caer, pero no van a terminar con la tierra. Va a ser parte de las cosas que van a hacer desfallecer a los hombres por la expectación de las cosas tan terribles que sobrevendrán al planeta Tierra. Pero ustedes, dice el Espíritu en esta noche, no teman. Nosotros estamos guardados por el Altísimo. Nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros no tenemos miedo ni siquiera de la misma muerte, porque para nosotros va a ser ganancia. En el día que entremos a la muerte es el momento de nuestra liberación de nuestra alma para poder entrar a la verdadera vida. Ahorita nuestra alma, de acuerdo a 2 Corintios 5, del 1 al 5, está aprisionada en un cuerpo. Nuestra alma está aprisionada en un cuerpo. Nuestra alma quisiera salir. Anhelamos ser revestidos de lo espiritual y que esto mortal sea absorbido por lo inmortal para poder descansar para siempre. Pero mientras estamos dentro de este cuerpo y anhelamos ya el descanso y la paz y no volver a llorar y no volver a tener problemas, necesitamos entender que Dios nos está probando, preparándonos para la otra vida, para que podamos reinar y gobernar juntamente con el Hijo de Dios. Vemos pues en esta noche el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2 del 12 al 17. Una de las enseñanzas más claras de la Biblia
es que jamás Cristo dijo que su reino era de este mundo. Cuando quisieron ofrecerle a Cristo el reino, cuando los judíos creyeron que Cristo venía a liberarlos del imperio y del yugo romano, se decepcionaron cuando ellos descubrieron que Cristo se entregó como una oveja, cruzó los brazos, lo amarraron enfrente de sus verdugos, no se defendió, se espantaron los discípulos, el que había resucitado muertos, el que había detenido el mar y el viento, ahora no se defendía, era bofeteado, era burlado, era crucificado, era maltratado, lo hacían sufrir, y todo porque no habían entendido el reino de Cristo espiritual vendría después con nosotros, después de que Él muriera y sufriera en una cruz. Entonces Cristo enfatizó: mi reino no es de este mundo. ¿Qué pasó aproximadamente en los primeros años del cristianismo? Bueno, lo vamos a ver en esta noche reflejado en la iglesia de Pérgamo. La iglesia comenzó a amalgamarse, a unirse, a comprometer sus convicciones con el mundo. Y comenzó a venderse. Y se prostituyó la mayor parte del cristianismo, lo vamos a ir viendo en esta noche, y el peligro todavía está latente en todas las iglesias, que creen que podemos tener amistad con el mundo y ser amigos de Dios. Vamos en primer lugar a situarnos históricamente y geográficamente en los antecedentes y el contexto de la iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna y fue la capital de Asia por 300 años. Pérgamo fue la capital de Asia por 300 años. La palabra Pérgamo en el griego significa matrimonio consumado, compromiso o matrimonio consumado con el mundo. Fue construida esta ciudad sobre una colina cónica que dominaba casi todo el río Caico, y desde su parte más alta se podía percibir el mar Mediterráneo aproximadamente a 25 kilómetros de distancia. Tenía una biblioteca con 200,000 volúmenes, y el pergamino tiene sus raíces precisamente en esta ciudad. La palabra pergamino viene de esta ciudad, que fue la más notable y conocida por los 200,000 volúmenes que se hicieron de los pergaminos. Entonces, pergamino se deriva de la palabra Pérgamo. Y aquí en Pérgamo fue donde comenzó el pergamino a ser manufacturado y a producir dicho artículo como material de la escritura. Esta ciudad de Pérgamo era muy religiosa. Ahí tenía muchos templos a Éfeso. Sus principales santuarios estaban dedicados a la diosa griega de Atenas, al dios Zeus, que medía 14 metros de altura, al dios Esculapio. Este era el dios de la sanidad y era el símbolo de una serpiente. Ustedes que son médicos recordarán que el símbolo de la medicina es precisamente una serpiente. Fue la primera ciudad en Asia que construyó un templo dedicado a la adoración de un emperador romano llamado Augusto César. La gente cada año venía a Pérgamo a quemar incienso al César, y todas las gentes tenían que jurar una vez al año delante del gobierno, levantar la mano y decir: César es el Señor. Actualmente esta ciudad se encuentra a 25 kilómetros del mar Egeo. La ciudad de Pergama, así se llama actualmente, que es un nombre turco para Pérgamo. Vamos pues, después de ver estos antecedentes históricos, a adentrarnos en el estudio en el versículo 12. Comienza diciendo: esta carta escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En el griego existen 2 palabras para espada. Cuando dice la Biblia en Efesios 6,
tomad la espada del Espíritu, es la palabra machura, que es una espada cortita, así más o menos, que traían los romanos todos aquí guardada, traían una lanza, traían una espadita chiquita, con la que podían luchar cuerpo a cuerpo. Pero había otra espada grande que usaban los caballeros del rey Arturo y que comenzaron a adquirir preponderancia y popularidad en Europa, y los romanos la comenzaron a adoptar, y era una espada aproximadamente como de 1,5 metros, 2 metros de largo, que en el griego es rompalia, una fabricada en Tracia, una espada larga. Cuando la Biblia dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda rompalia. O sea, la palabra de Dios en Efesios 4:12, y aquí es una espada grande, y siempre se nos habla para juicio. Siempre se nos habla para juicio. Cuando dice la Biblia, el Señor viene con la espada de su boca, significa la palabra de Dios, y está sugiriéndonos el Señor Jesucristo la inconformidad, el enojo que Él tenía porque esta iglesia había desertado de las filas del cristianismo por haberse mezclado o casado con el mundo. Era una iglesia con una especie de bigamia espiritual. Recordarán ustedes en 2 de Corintios 6, 14 y 15 que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: no os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene las tinieblas con la luz? Así como puede haber un creyente o una creyente que se unan con una persona que no es cristiana en matrimonio, que sería la peor tragedia que le pueda suceder a un joven o a una muchacha casarse que no es cristiano, así también hay iglesias que se han unido en yugo desigual con los gobiernos civiles. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Los dos filos de la espada significan que la espada, la palabra de Dios, salva por un filo y por el otro lado te juzga. Cuando la iglesia no obedece a la palabra de Dios, a la espada del Espíritu, la misma palabra se vuelve a prueba dos cosas de esta iglesia. Dos cosas aprueba Jesús de esta iglesia. Le dice Jesús a esta iglesia: yo conozco tus obras. Recordemos que a todas las iglesias se les repite la misma frase. Dios conoce lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Dios conoce todo lo que yo he pensado en este día. Todas las veces que he elevado mi alma a Él, las veces que lo he tomado en cuenta a Él, las veces que he considerado sus caminos, las veces que me he arrepentido con todo mi corazón y me he quebrantado, Él conoce todas, absolutamente todas nuestras obras. Y le dice Cristo: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La Biblia nos muestra que Satanás es absolutamente el gobernante, el Dios, el rey, el poder invisible espiritual que tiene al mundo entero bajo sus riendas, bajo su control, principalmente a los gobernantes. Veamos esta verdad en Mateo 4, versículos 8 y 9, cuando el diablo atacó a Jesucristo, llevándole a un monte muy alto. Y dice en Mateo 4, versículo 8, que entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los, ¿qué cosa? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, el diablo le enseñó a Cristo y le dijo: mira nada más el poder político,
la gloria, ve nada más cuántas bellezas de mujeres, ve el dinero, la fama, la popularidad, lo que un gobernante cuando tiene poder puede hacer, cómo puede controlar a la gente, cómo la gente le aplaude, el glamour de las artistas de Hollywood. Todo eso es lo que se llama la gloria, todo lo que los seres humanos adoran, todo lo que los seres humanos quisieran en su ego más profundo, ser admirados, ser reconocidos, ser aplaudidos, ser populares. Todas estas cosas se llaman la gloria del mundo. Todo esto Satanás se lo mostró a Jesús y le dijo en el versículo 9, todo esto te daré. O sea que en el momento en que el diablo le está diciendo a Cristo, todo esto que tú estás viendo, la fama, la popularidad, el poder, el control, la belleza del mundo, te lo doy. Esto implicaba que Satanás lo tiene bajo su control. Y que a los cantantes, a los artistas que le venden su alma, él te hace famoso. Satanás tiene el poder de hacerte famoso y de darte, pues sí, es una muchacha guapísima y se casa con uno y siente que no es merecedora de eso y que quiere con otro. Y así vemos que las mujeres más bellas, ¿verdad? Se le llama la maldición de la belleza, la maldición de la guapura de muchos varones que se creen por bellos, por guapos, etcétera, etcétera. Llegan a los 35, 40 años de edad y comienza el diablo a cobrarles. Tu juventud se te fue, te pasaron tus mejores años, que fueron los años que la Biblia nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Pero el joven es enfrentado a un ataque diabólico al entrar a los 13, 14 años de edad, en la juventud, donde se enfrenta con el mundo y que es bonito que te admiren y que si fuman todos yo voy a fumar y que el sexo es libre y puedo llegar a ser un artista de cine, puedo llegar a ser modelo, se meten con homosexuales, se meten con lesbianas y pueden caer en esa red que es la trampa más grande que existe en los días de la juventud. Y detrás de todos estos poderes se encuentra Satanás. Satanás se los ofreció a Jesús. Te lo daré. ¿Y el precio cuál es? Versículo 9. Si postrado me adorares. Si tú te hincas si tú le dices a Cristo, yo no te sigo, escúchame, no, en la vida no hay más que dos amos. Y no puedes servir a los dos. O sirves a Cristo y Dios es Dios, o sirves a los ídolos del mundo. Pero si tú no tienes a Jesús como tu Señor y como tu Dios y como aquel que realmente es el que tú confías tu vida y le has entregado y consagrado tu vida, se la estás entregando, aunque tú digas que no, al mismo diablo. Porque o te hincas delante de Jesús o te hincas delante de los reinos y los poderes que el diablo te ofrece todos los días. Mira, esta muchacha, llega el diablo, tu esposa ya tiene cara de caimán. Mira qué guapura de muchacha, y mira, y te está echando los perros, ¿verdad? Y más si tienes un buen coche o tienes dinero, o sabe la muchacha que le puedes pagar su carrera de secretaria, y ahí va el viejo rabo verde, babotas, kid, ¿verdad? Como buey que va al degolladero, dice Salomón en Proverbios, y ahí se encandila con esta muchacha, y cuando se da cuenta, hasta la mujer la manda a volar a los hijos, y todo porque por una pasión, por un deseo desmedido, incontrolado, que no pudo dominar, y se da cuenta, tal vez más adelante, que nunca valió la pena. Porque la cosa más preciosa y más valiosa que Dios nos ha dado es la familia. Y el día que tú llegues a considerar el valor que tiene tu familia, no andas ahí de viejo babotas, rabo verde, tras otras muchachas relinchando como caballo bien alimentado. Igual a las muchachas les ofrece, bueno, a todos, ¿verdad? Él sabe a todos por qué lado débil estamos cojeando. Y va a llegar y te va a tentar. Y te lo va a ofrecer. Y el precio es, acuérdate, comienzas a adorarlo. ¿Qué significa eso? Que en el momento que dices sí a la tentación, él comienza a tener derechos legales sobre tu vida. El diablo comienza a tener derechos donde él comienza a gobernarte sin que te des cuenta, a controlarte. Cuando te das cuenta, no puedes escapar.
Cuando te das cuenta, estás atada, estás atado. Te comienza a ofrecer pornografía y comienzas ahí en un canal una vez y no me voy a ver 2 minutos esta muchacha o voy a ver este hombre y sin que te des cuenta la próxima semana ya son 3 minutos, la quinta semana ya son 10 minutos, a los 6 meses eres un adicto a la pornografía. Sin que te des cuenta, él te consume, te arrastra, te amarra, te ata. Comienzas con una fumada de un cigarro, nomás voy a probarlo, a los 6 meses fumas una cajetilla diaria. ¿Y cuántos fumadores actualmente que se ha descubierto ya que tiene 500 sustancias cancerígenas, el humo, nada más el humo del cigarro? Quisieran ya librarse de él y sufren, pagarían $1 millón si lo tuvieran por no fumar ya, de lo difícil que es quitárselo. ¿Y todo por qué? Porque algún día caíste en la trampa y creíste que te iba a bendecir. Y se convirtió, creíste la canción argentina, fumar es un placer. En 2 Corintios 4:4 el apóstol Pablo dice, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio. Satanás tiene el poder, de acuerdo a 2 Corintios 4:4, de cegar el entendimiento. ¿No has visto a un pecador empedernido y terco qué difícil es hacerlo cambiar de proceder? Oye, pero si tú eres cristiano, pero ¿por qué estás haciendo eso? No es tan malo. Oye, pero con ese muchacho no debería salir. No, pues este es mejor que muchos que van a la iglesia y comienzas a racionalizar el pecado. Esa muchacha no es. Oye, ese negocio, compadre, ya estás ahí cometiendo fraude en tu negocio, ya estás dando hasta mordidas y sin que te des cuenta comienzas a ser seducido, jalado, arrastrado y agarras el anzuelo, muerdes el anzuelo y ya estás en las garras de Satanás. El Dios de este siglo, Satanás, tiene el poder de cegar tu entendimiento para que no te resplandezca la verdad y la luz. Y dice en 1 Juan 5:19, el Dios de este mundo tiene bajo su control a todos los seres humanos. El mundo entero, dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo de el poder de Satanás. Ahora, esta referencia que se hace a Pérgamo, donde mora el trono de Satanás, era una referencia porque en esta ciudad abundaba la mundanalidad, la inmoralidad, los placeres, las filosofías y la cultura de este mundo. Estos cristianos de Pérgamo, era un grupito a quienes Cristo aprueba en la iglesia, rehusaron cada año decir César es el Señor, ni obedecer a la religión politeísta del Estado romano. Y esta fue la razón por la cual dice en el versículo 13, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dice la historia que Antipas era un esclavo romano. Y en un año cuando tenían que postrarse ante el César los ciudadanos e ir a hacer el voto y decir César es el Señor, había miles en la plaza de Pérgamo de ciudadanos y un esclavo rehusó levantar la mano. Entonces el César desde lejos, que iba visitando las provincias romanas una vez al año, le mandó decir a un centurión, ve y dile a esa persona que si está ciega, y si no está ciega, ¿por qué no levanta su mano y me jura lealtad? Entonces el centurión romano se acercó a Antipas, que era un esclavo, y le dijo a Antipas, ¿qué no sabes que el mundo entero está contra ti? Y Antipas le contestó y le dijo, ve y dile al César que si todo el mundo está contra mí, Antipas está contra todo el mundo. A este hombre lo agarraron ahí mismo y lo metieron en un barril de aceite hirviendo y lo quemaron vivo. Y Cristo le llama mi testigo fiel, porque la palabra testigo significa martureo en el griego, de donde tenemos la palabra latina mártir. ¿Qué es un mártir? La persona que muere por sus convicciones. La persona que está tan convencida de lo que cree
que él absolutamente está dispuesto no solamente a vivir y a creer en Cristo, sino inclusive dar su vida algún día por su causa. Y cuando dice la Biblia en Hechos 1:8, me serán testigos, Jesús nos está anticipando que seguirle no es fácil. Seguir a Cristo no es enchiladas mexicanas ni suizas. Seguir a Cristo no es, vengan a Cristo y serás rico y serás próspero y todo te irá bien y serás feliz y todos tus problemas serán resueltos. Venir a Cristo implica, en primer lugar, que has encontrado la razón y el propósito de tu vida, número uno. En segundo lugar, que vale la pena a ese Jesús resucitado, a ese Dios que me creó, a ese hombre que yo subía por la cruz, vale la pena entregarle mi vida, entregarle mi mente, entregarle mi cuerpo, entregarle mi salud, entregarle mi dinero, entregarle todo, porque de Él viene todo lo que tengo de todas maneras. Y si el diablo llega y me dice, estás perdiendo tu vida entregándosela a Cristo, Jesús me contesta, si quieres salvar tu vida la vas a perder, pero si la pierdes por mi causa, la vas a salvar. Y tenemos continuamente esta ambivalencia de valores morales y de la ética. Por un lado Jesús dice, dame tu vida. Por el otro lado viene Satanás y te dice, mira lo que te ofrezco para que te diviertas, vive la vida intensamente, disfruta el sexo, disfruta el alcohol, disfruta todas las cosas, todo lo que está prohibido por Dios, yo te lo doy. Y si tú escuchas esa voz, te vas a dar cuenta al final de tu vida, la voz de Jesús que te va a decir, ¿de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma? Es un pobre negocio cuando nosotros no valorizamos la corta vida que tenemos, a quién se la vamos a entregar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, Jesús hablando de sus discípulos. Dice Mateo 10, 32 y 33, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos pues que nosotros no solamente nos es concedido creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Ahora, cuando la magia y la brujería fueron expulsadas de Babilonia temporalmente en aquella época, la mayor parte de los brujos, de los astrólogos, de los magos, hechiceros, fueron a la ciudad de Pérgamo. Ahí hicieron su base, como ahorita es Catemaco, Veracruz, el centro de la brujería, y Huastepec, ahí cerca de Cuernavaca, Morelos. Son los centros de brujería aquí en el mundo. En Europa, el centro de la brujería se encuentra ahorita en Alemania. En Alemania hay la concentración más grande de ocultismo y de brujería de toda Europa. En Inglaterra, el 80% de las iglesias, repito, en Inglaterra, el 80% de las iglesias que eran protestantes, ahorita son mezquitas musulmanas. Vemos pues que en diferentes partes del mundo hay concentraciones de los poderes del mal. En el año 133 antes de Cristo, el rey de Pérgamo, Atalo III, legó a Roma el título del sumo sacerdote, que era uno de los más grandes brujos antes de Cristo. La palabra sumo sacerdote fue derivada después a la palabra pontífice. La palabra pontífice, apúntala, significa constructor de puentes. Pontífice significa constructor de puentes. Entonces, este rey, Atalo III de Pérgamo, legó a su reino a Roma con el título de sumo sacerdote de la magia de Pérgamo. La idea de este título de sumo sacerdote o de pontífice significaba que era el mediador, o sea, la persona a quien le decían pontífice, estaba diciendo que esa persona era la que iba a construir un puente o iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. La segunda causa por la cual Cristo aprueba esta iglesia es que retuvieron su nombre sin negar su fe. Ahora, en el versículo
13 y 14 de Apocalipsis 2. Regresamos a Apocalipsis. Cristo comienza a exhortar y a acusar a la iglesia o a los grupos de personas que habían abandonado la doctrina de Cristo, y comienza a decirles en primer lugar dos acusaciones principales. Versículo 14, Apocalipsis 2. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam o la historia de Balaam la pueden encontrar ustedes en el libro de los Números, del capítulo 22 al 25, y vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro 2 y en Judas versículo 11, qué dice acerca de Balaam. Segunda de Pedro 2, versículo 15. Ustedes saben que toda la carta de Segunda de Pedro es una descripción de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos maestros que están introducidos e infiltrados en todas las iglesias cristianas. Y una de las características de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, dice en 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino, ahí está, de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora, en el libro de Judas, versículo 11, otra vez, otra carta dedicada a la apostasía, a los falsos maestros, falsos predicadores, dice el Espíritu Santo, versículo 11 de Judas, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta que por lucro, por dinero, porque se vendió, porque prostituyó su ministerio, le aconsejó al rey Balac la manera de maldecir a Israel. El rey Balac un día le mandó a hablar a Balaam y le dijo, oye, tú eres aquí representante del pueblo de Jehová y de Dios, mira, dime la manera en que los puedo maldecir. Y al principio Balaam le dijo, mira rey, esto es imposible, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Oye, que sí lo puedes maldecir. Y cuando lo intentó Balaam, se dio cuenta que en lugar de maldecirlo, lo estaba bendiciendo. Y el Espíritu estaba operando tan fuertemente dentro de él, que no podía Balaam hablar palabras de maldición. Síganme con mucho cuidado. Sin embargo, llegó un momento en que este rey le ofrece algo más grande. Y cuando Dios ve que en el corazón de Balaam había codicia y deseos de dinero más que de serle fiel, Dios le quita las riendas, inclusive hasta una burra le mandó Dios anteriormente para impedirle que pudiera llegar a culminar sus propósitos. Y después de que Dios ve que nuestro corazón insiste e insiste en ser tacaño, en ser avaricioso, en que quieres el dinero o que predicas por dinero o que lo que estás haciendo es por beneficencia monetaria, Dios te abandona. Y te entrega, órale, ¿quieres ser millonario? Te hago millonario. ¿Quieres este muchacho? Te entrego ese muchacho. ¿Quieres ese pecado? Te entrego ese pecado. Esta es la forma de trabajar con Dios. Cuando el ser humano insiste en algo, Dios te empuja para que toques fondo. ¿Querías esto? No me quisiste hacer caso, te empujo para que toques fondo. Y cuando estés en el fondo, vas a clamar a mí y no te responderé. Me buscarás de mañana y tampoco me encontrarás, por cuanto desechaste la sabiduría y mi temor no quisiste. Mas el que me oyere, dice Proverbios 1:32 al 34, habitará confiadamente, sin temor del mal. Entonces, Balaam le dijo al rey, Dios está de parte de Israel, no lo puedo maldecir. Pero entonces Balaam, cuando comenzó a darse cuenta que había 2 que 3 billetes ahí de por medio,
le dijo a Balac, mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, pero te voy a dar el secreto para que la maldición caiga sobre el pueblo de Dios. Mándales a los varones del pueblo de Dios, a los israelitas, mujeres moabitas. Los moabitas que venían descendiendo del incesto de Lot con sus 2 hijas, ¿se acuerdan? En Génesis 19, de ahí vienen los moabitas, que Dios los maldijo y les dijo que no iban a ser jamás prosperados, aun cuando Ruth fue una excepción y fue una moabita, de donde vino el rey David. Vemos cómo aquellos que nacen bajo maldición, con la bendición de Dios, las maldiciones se pueden convertir en bendiciones. Pero los moabitas están maldecidos por Dios. Ve con las mujeres moabitas, incítalas para que se vayan con los bebés, que pasen ahí y que les pasen en bikini a todos los hombres de Israel. Y cuando los hombres de Israel forniquen, miren ustedes lo que la Biblia nos revela, los pecados sexuales ilícitos le abren la puerta a nuestra vida para que las maldiciones nos alcancen. Cuando el pueblo de Dios cayó en fornicación, la maldición los pudo alcanzar. Esto es una estrategia del mundo espiritual tremenda. Por eso dice en 1 Corintios 6, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso dice en Colosenses 3, 4 y 5, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, lascivia, malos pensamientos, impureza, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si algo hace enojar a Dios, quieres hacer enojar a Dios, practica la inmoralidad y Dios te abandona si no te arrepientes. Y quieres insistir en eso, Dios te deja. Y una vez me preguntó un hermano, oye hermano, ¿a un cristiano una bruja lo puede maldecir? Y le dije, no, mientras vive en santidad. Hoy te ha puesto una bruja que te mande la maldición, no te llega ni a ti, ni a tu casa, ni a tus hijos, si caminas bajo el Altísimo y la protección del Altísimo. Pero salte de los caminos de Dios, sobre todo en el área sexual, y te alcanzan las maldiciones de Satanás. Y Satanás te puede herir con cáncer, te puede herir con sida, te puede herir con enfermedades venéreas, puede acabar con tu matrimonio, puede acabar con tu vida, te puedes acabar casando con un muchacho que jamás hubiera Dios querido que te casaras con eso, con una muchacha que Dios jamás hubiera querido que te casaras, pero todo ¿por qué? Porque creemos que podemos hacer de nuestro cuerpo lo que nosotros querramos. Bueno, Balaam a través de esto permitió que entonces pudiera la maldición alcanzarles. Desesperado, le dijo al rey, si los israelitas fornican con las hijas de Moab, Dios no puede hacer nada por impedir la maldición, porque se iban a contaminar espiritualmente. Ahora muy bien, en Pérgamo sucedió lo siguiente. Cuando Dios le dice a esta iglesia, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, escúchenme ustedes, que todas estas cosas comenzaron a suceder, y en este momento primero me voy a dirigir a todos los líderes espirituales, predicadores, los que tenemos la responsabilidad espiritual de un rebaño de Dios. En Pérgamo comenzó a suceder todo lo siguiente, escúcheme, todo por conveniencia monetaria, todo por conveniencia del dinero. Comenzaron a bautizar a personas que no eran creyentes, porque don Pedro Richelieu fue el que puso el techo de la iglesia. Comenzaron a casar a personas no creyentes. Yo hace poco tuve una cruzada en Tucson, Arizona, fui con mi esposa y me decía una hermana de Tucson, Armando, fíjate que hay una iglesia por ahí en Baja California, que una sobrina mía conoce un muchacho que no es cristiano y el pastor no los quiso casar. Le dije, yo felicito a ese pastor. Me dice, pero si vinieron a Tucson y un pastor de Tucson los cansó. Le dije, ese pastor retiene y está enseñando la doctrina de Balaam en su iglesia. ¿Por qué? Porque yo no puedo casar a nadie ni bendecir a nadie. ¿Cómo puedo bendecir un matrimonio cuando sé que él es hijo de los filisteos y ella es hija de Dios?
¿Cómo puede ser tan hipócrita de bendecir un matrimonio y decir, les voy a echar la bendición cuando uno es pagano o ella no es cristiana y él es cristiano? Simplemente por ganarme la sociedad o ganar una pareja que se venga a mi iglesia. Escúcheme, pastores, en ese momento prostituyes tu ministerio. No te puedes vender. Es que la familia fulana, que diga misa a la familia fulana Richelieu. Primero tenemos a Dios para servir, nuestras convicciones. No podemos hacer eso delante de Dios porque, repito, vendemos aquello que Dios nos entregó, que es el tesoro más grande que tenemos. En tercer lugar, comenzaron a prostituir el ministerio de la iglesia haciendo compromisos con otras religiones. Vamos a unirnos todos, aunque no sean cristianos, vamos a unirnos. Esto se llama ecumenismo. Ecumenismo es la mezcla del cristianismo con otras religiones en aras de vamos a hacer todos juntos porque todas las religiones llevan a Dios y todas las religiones debemos unirnos y no debe haber intolerancia religiosa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar al mismo Dios. Esto lo contradice la Biblia. La Biblia dice en Amós, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo les platiqué hace muchos años que en 1986, creo, 87, dimos un mensaje, el aborto y la Biblia. Y me llegó una carta del arzobispo de Washington, porque salió, en aquel tiempo publicaban mis conferencias en el periódico Excelsior. Durante 17 años el Excelsior cada mes publicaba las conferencias de nuestros desayunos, del 85 al 92 casi. Y entonces este arzobispo en Washington leyó el Excelsior y mandó una carta a Villanueva para México, en aquel tiempo era para México, diciéndome, señor Alducin, lo felicito porque estamos en el mismo camino. Nosotros también estamos en contra del aborto. Y yo quisiera que fuera usted a nuestras oficinas, se comunicara con Monseñor número tal, para que pudieran entre los dos ponerse de acuerdo y hacer una cruzada en la Ciudad de México contra el aborto. Tomé una carta, oré 2 días, le pedí sabiduría a Dios. Y le dije, querido arzobispo, gracias a Dios por su corazón, bla, 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 etcétera, etcétera. Le agradezco su buena disposición, pero permítame decirle que no podemos unirnos en ninguna cruzada juntos, porque el evangelio que ustedes predican no es el evangelio que nosotros predicamos. En el aborto estamos de acuerdo, en la homosexualidad estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en la más importante, que la salvación es por la fe, sin las obras ni los sacramentos, somos enemigos. Y si yo me uno con usted en ese momento, estoy dando un mensaje y confundiendo a mis ovejas, que yo puedo predicar un evangelio diferente al que Cristo me dejó en su palabra. Y la gente no va a saber quién es cristiano y quién no es cristiano, y qué se necesita para ser cristiano, y que hasta la vida tenemos que dar por ser fieles al mensaje de Jesucristo. Y ahorita existen cientos de iglesias evangélicas uniéndose al movimiento ecuménico mundial de todas las religiones para poder llegar todas a Dios. Esto lo odia Dios. Es una doctrina donde la mayoría le entran y se unen por conveniencia de tener más relaciones y ser amigo de fulano de tal, y para que veamos que le caemos bien a todo el mundo, para no hacer olas, en fin, porque aman la gloria de Dios. En Miqueas, capítulo 3, en el Antiguo Testamento, versículo 11, Miqueas el profeta le envió este mensaje a los líderes de Israel. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Cuidado cuando te vendes. Y no solamente un pastor lo puede hacer, lo puedes hacer tú cuando quieres quedar bien con tu cuñado y con tu suegro o con tu jefe de tu trabajo, y no necesariamente dinero, o cuando una muchacha le invita el jefe a tomar un café y hasta se la lleva a Tequesquitengo, y ahí va a la mensa de la muchacha de 17, 18 años de edad porque le ofrece un buen salario, porque la secretaria del jefe acepta y vende sus convicciones por dinero, por un departamento, por un puesto. Y tú, muchacha que me escuchas, la Biblia dice que eres una joya delante de Dios, eres una piedra preciosa. No rebajes tu dignidad ni tu valía, tú vales mucho más que eso.
$1,000,000 que te ofreciera alguien no vale lo que vale tu alma delante de Jesús, que dio su vida por ti en una cruz. No te vendas, nunca. No importa el precio que nos ofrezca el mundo, ni el precio que tengamos que pagar, ni los riesgos que tengamos que llevar a cabo. No podemos prostituir nuestro llamado, mezclar nuestras convicciones y unirnos con el mundo. El resultado fue trágico. Cuando esta iglesia se comienza a unir con el mundo, cuando tú comienzas a unirte con el mundo, cuando comienzas a comprometer tus convicciones, comienzas entonces a deslizarte en la inmoralidad. Dice en Éxodo 34, versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Quiero terminar, aunque no vamos a acabar el mensaje a Pérgamo en esta noche, el próximo martes lo terminaremos. Quiero terminar en esta noche dándoles una lista de todo lo que continuó después que la iglesia comenzó a mezclarse con el mundo. Cuando el emperador romano, Constantino, aproximadamente en el año 330-350 después de Cristo, absorbió el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, se quedó al frente, se terminó el Imperio Romano civil y continuó el Imperio Romano en el Sacro Imperio Romano, o el nacimiento de la Iglesia romana. Este amalgamiento entre el cristianismo con el paganismo, con la inmoralidad, con el ocultismo, con la idolatría, introdujeron al cristianismo las más graves herejías, leudándolo, corrompiéndolo por más de 1500 años. Del año 350 al año 1960, ¿cuánto es? Del año 350 al año 1960 del siglo XX, la Biblia fue prohibida por Roma. Se cerró la Biblia. La Inquisición, las cruzadas, las matanzas de todo ese derramamiento de sangre fue porque había gente que leían la Biblia, que no se sometían a Roma y que no querían estar de acuerdo con Roma. Cuando la Biblia se cierra, toma el lugar de la Biblia el hombre, y el hombre introdujo las siguientes herejías. El primer culto a María como Madre de Dios se introdujo en el año 421 después de Cristo. María es madre de Jesús, hombre. Pero María no puede ser madre de Jesús, Dios. Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Antes de que Jesús naciera en el vientre santo, porque fue una mujer linda y preciosa María, y los cristianos la respetamos y la honramos más que cualquier otra persona, pero su nombre no es Lupita, ni de la Macarena, ni de los Remedios, ni del lago, ni nada, ni es morena, ni es blanca, es María su nombre, no es Guadalupe, es María. Es el nombre que la Biblia le da. Y tenemos que respetar el nombre que Dios es, la Santa Madre de Jesús, la Virgen María. Pero Dios no quiere ni que la honremos como diosa, porque no es diosa, ni es la madre de Dios, porque si fuera la madre de Dios, entonces Dios ya no sería Dios, ella sería más grande que Dios, porque ella fue la que lo engendró. Y si Dios es Dios, no puede ser engendrado. La palabra de Dios significa eterno, que no tiene principio ni fin. Entonces es cuestión de teología nada más, no es madre de Dios, es madre de Jesús, hombre, pero se introdujo como el culto y se le elevó a diosa. En el año 593 se introdujo el purgatorio, diciendo que cuando una persona se muere, tiene otra oportunidad en el purgatorio. Esa palabra no se encuentra ni siquiera en la Biblia. Donde podrían las almas que no tuvieron chance de arrepentirse, ahí cuando se les da ciertas misas, principalmente las misas gregorianas, sacarlas del purgatorio y poder presentarse delante de Dios después de años de purificación
y para que puedan limpiar sus almas. Esto es un invento que se introdujo cuando la Biblia se cerró. En tercer lugar, se introdujeron imágenes para que pudieran adorarse y reliquias. Se comenzaron a vender cruces, relicarios, rosarios, ungidos, bendecidos, y se convirtieron en centros y objetos de adoración. En quinto lugar, se introdujo el celibato sacerdotal, la famosa película del Padre Amar. En el año 1074 después de Cristo, declaró Roma: todos los que quieran servir a Dios no se pueden casar y tienen que hacer voto, se llama de celibato sacerdotal. Porque comenzaron a enseñar que para poder servir a Dios, el sexo aún en el matrimonio era sucio. Y la Biblia nos dice en Hebreos 13:4 lo contrario: honroso sea el matrimonio sin mancilla, mas los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Y comenzaron a entrar miles de hombres bien intencionados y miles de mujeres a los monasterios como monjitas. Hicieron cuenta, ¿verdad?, que no era eso, o sea, que tenían impulsos sexuales. ¿Y qué pasó? Comenzaron con homosexualismo. 3.500 sacerdotes en Estados Unidos en los últimos años han cometido el pecado de pederastia. 3.500 sacerdotes. Entre ellos, el mismo arzobispo de Washington lo cesaron finalmente porque él estaba enterado y no hizo nada al respecto. Entre los pastores se oye adulterio, pero yo hasta ahorita, gracias a Dios, no he encontrado un pastor que digan: ok, que hay un adulterio, pero que haya violado a un niño. ¿Por qué, verdad? Porque por lo menos tienen chance con las muchachas. Aunque también es pecado, pero es mucho más grave violar a un niño, un infante, porque el trauma psicológico es 1000 veces más grande. Después comenzaron a introducirse el pago por las misas en el año 1100 después de Cristo. ¿Se quiere casar? Bueno, hay misa con flores, sin flores, con tapete blanco, sin tapete blanco. Si es gregoriana, le cuesta tanto. Si se murió el muertito, una misa especial, le cuesta tanto. Y comenzaron a cobrar por las misas. Después se introdujo en el año 1115 después de Cristo que deberían las personas confesarse con un cura antes de ser perdonados por los pecados y tomar la hostia. Esto se llama confesión auricular. El Papa Juan XXIII en 1960, en el Segundo Concilio Vaticano, quitó todas estas cosas y la Iglesia romana se ha renovado poco a poco. Entonces ahora un católico puede llegar a tomar la comunión sin confesarse con un ser humano, porque lo quitaron en el Segundo Concilio Vaticano en 1961 por el Papa Juan XXIII. Se introdujo la venta de indulgencias. En 1525 llegó un monje llamado Juan Tetzel a Alemania y traía un cofre y pasó por el mercado de Alemania gritando: en el momento que usted aviente un chelín de oro y caiga en esta caja, 500 años menos en el purgatorio. Se llamaban bulas papales. Un monje llamado Martín Lutero, cuando escuchó esto, era monje ahí en Alemania, en un convento, comenzó a leer la Biblia. Nadie sabe de dónde salió esa Biblia, gracias a Dios. La comenzó a leer y leyó en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, y comenzó a horrorizarse que estaban vendiendo la salvación. En 1215 después de Cristo se introdujo la herejía de la transubstanciación como un artículo de fe, que cuando un cura entra a la misa y toma una hostia, él tiene poderes mágicos de convertir en ese momento la hostia y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y la Biblia enseña que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, no estamos tomando el cuerpo de Cristo, porque Él lo tenemos y jamás, Efesios 1, 13 y 14, hemos sido sellados con Él hasta el día de nuestra muerte. Y no se sale de Cristo de lunes a viernes y se vuelve a meter el domingo. Introdujeron que cuando tú tomabas esto te entraba Cristo, y repito, se sale en 3 semanas y se tiene que volver a meterte cada vez que tomas esto. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Al tomar el pan, estamos recordando, no estamos comiendo a Cristo, no está Cristo entrando a nosotros, Él entra una vez para siempre, repito, estamos recordando su muerte, sepultura y resurrección y su segunda venida.
1229 después de Cristo se prohíbe leer la Biblia, bajo pena de excomunión. 1303 después de Cristo se declara que solo la Iglesia católica, apostólica y romana es la verdadera y que fuera de ella no hay salvación. Que fuera de ella, de la Iglesia, no de Cristo, de la Iglesia no hay salvación y es la única Iglesia verdadera. 1415 después de Cristo se ordena que solo los sacerdotes ordenados pueden oficiar la misa exclusivamente en latín. 1439 después de Cristo se declaran para la salvación como artículo de fe los 7 sacramentos y la doctrina del purgatorio. 1546 después de Cristo se establece como artículo de fe en Roma que las tradiciones tienen la misma autoridad que las Sagradas Escrituras. 1562 se declara que la misa es un sacrificio propiciatorio por los vivos y por los muertos. Yo le he preguntado a muchos amigos católicos que tengo sinceros, ¿verdad? La mayor parte de los católicos son sinceros porque ignoran esto. Y le digo, ¿tú sabes qué es la misa? 1 de cada 500 católicos te responde qué es la misa. Ni siquiera ellos saben qué es la misa. Y la misa es, de acuerdo al Concilio de Trento, la repetición del sacrificio de Jesús por los vivos y los muertos. O sea que cuando el cura entra y eleva la hostia, dice en latín, Idreum culetifica juventutem meam, me introduzco al altar, lo digo en latín porque yo aprendí latín y fui acólito. Y cuando estaba ahí de acólito, ¿verdad? Me echaba la media botella del vino siempre, me iba más pacheco que nada y ayudar a hacer la misa. Y se levanta y se dice, me introduzco, dice el cura, me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. O sea que el momento en que él hace la consagración, le contestas, Adeum culetifica juventutem meam.